Hola, buen día. Mi nombre es Jairenis Torrealba y junto a mi grupo conformado por Saray Escalona, Franceli Sánchez y Joel Linares vamos a presentar una exposición sobre medidores de presión. A continuación vamos a conversar un poco sobre los que son los medidores de presión. Bueno, podemos decir que como medidores de presión se conocen instrumentos para realizar estas mediciones. Pueden ser de funcionamiento mecánico, electromecánico, eléctrico o electrónico. La importancia como tal de los medidores de presión, ¿en dónde radica? Bueno, principalmente tenemos que preguntarnos y decir, ¿para qué medir la presión? El manejo y control de la presión en los procesos industriales como tal proporciona las condiciones de operación las seguras tanto para el equipo que se emplea como al equipo adyacente, los equipos que están alrededor, a su alrededor, y al personal que labora, particularmente cuando están implícitamente y cuando se encuentran implícitas, pues, fluidos inflamables o corrosivos. Además de esto, también se mide la presión con el objetivo de evaluar control de calidad, transacciones comerciales, de fluidos, transferencias de custodia, medición fiscal, estudio e investigación, balances de masa y energía. Los medidores de presión poseen una gran importancia en industrias de procesos continuos, como por ejemplo en el proceso y elaboración de compuestos químicos. Y bueno, a partir de allí vamos a conversar un poco sobre lo que son la presión absoluta, que como tal se refiere al valor de presión referido al cero absoluto o vacío. Este valor indica específicamente la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, tomando en cuenta el total de las presiones que actúan sobre él. La presión absoluta es cero, únicamente cuando no existe choque entre moléculas, lo que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy pequeñita. Si hablamos de presión de vacío, se puede decir que este tipo de presión se refiere básicamente a presiones manométricas menores que la atmosférica, que usualmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con los que se miden las presiones superiores a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto. Si mencionamos la presión atmosférica, vamos a considerar un ejemplo. Consideremos el hecho de estar rodeados de una masa gaseosa, que en este caso sería el aire como tal. Y al tener este aire un peso sobre la Tierra, actuando sobre la Tierra, se podría decir que está actuando sobre nosotros también. Entonces quiere decir que estamos sometidos a una presión atmosférica. La presión ejercida por la atmósfera de la Tierra, así como tal, se mide normalmente con el empleo del barómetro, que sería la presión barométrica, la obtenida. La presión manométrica es este tipo de presión que es el que no es más que las presiones superiores a la atmosférica, constituyendo la diferencia entre la presión que es desconocida y la presión atmosférica que ya existe, que ya se conoce. Si el valor absoluto de la presión es constante y la presión atmosférica aumenta, la presión manométrica disminuye. Ahora bien, si hablamos de medidores como tal de presión, medidores de equilibrio, de presión y fuerza, se indican que estos como los que pueden realizar mediciones de presión con medidores de columna líquida, de tanque, también llamado a los medidores de tanque también se les llama medidores de nivel y barómetro. Hablemos un poquito sobre el medidor de columna líquida. Este instrumento está hecho de vidrio o de otra clase de tubo, transparente como tal. Y estos manómetros
son utilizados en la medición de flujo de gases a través de elementos de primógenos y en aplicaciones donde no haya grandes diferencias de presión. Esto es importantísimo. Estos requieren dos lecturas para obtener la altura de la columna líquida desplazada, que representa la presión. La columna de líquido es el instrumento de medición de presión más antiguo y de los más exactos en el cual se considera como un rango, porque tiene, tiene alcances de 500 pascal hasta 200 kilopascal. En forma de ecuación se expresa como P es igual a G por D por H, que significa que P, que es presión, es igual a aceleración de gravedad por diferencia de nivel de líquido en ambos brazos. La ventaja de este instrumento cuenta con una ventaja, con varias ventajas. Son como patrón de referencia, es una, así como su diseño, fabricación y uso, están al alcance de los laboratorios de calibración secundarios que requieren o están interesados en prestar servicios de calibración de alta exactitud. Esto es muy importante porque quiere decir que son muy exactos y un instrumento exacto generalmente es muy buscado en la industria, en procesos industriales, porque se desean obtener resultados lo más exactos posible. La adecuada selección de la configuración del instrumento, la capacidad de medición de los instrumentos auxiliares, el claro conocimiento de las magnitudes de influencias que afectan su operación y buenas prácticas de operación y calibración del mismo hacen del abuelo, como bien dice, de la medición de presión un instrumento muy versátil y capaz a pesar de su edad. Pero como todo instrumento, pues cuenta con una desventaja principal, que es la longitud de tubos necesarios para una medición de presiones altas, y desde el punto de vista de la instrumentación de procesos no es trivial transformarlo en un sistema de transmisión remota de información sobre presión, así como también su alto costo en comparación a manómetros en seco. Ahora bien, hablamos de un poco de lo que es el instrumento de barómetro. Es un tipo especial de manómetro de cubeta que se usa especialmente para determinar la presión atmosférica. Ese es su principal funcionamiento. El principio como tal de este barómetro es que una columna de mercurio en un tubo de vidrio de 1 metro de longitud, al ser invertida sobre un recipiente de mercurio, desciende hasta una altura, dejando en la parte superior un vacío, un menisco. Las variaciones de la presión atmosférica hacen que el líquido del tubo suba o baje ligeramente entre 737 y 775 milímetros. Este barómetro mide la presión en un rango que alcanza desde el punto cero absoluto hasta 200 kilopascal. Una ventaja de este medidor es que maneja un concepto físico simple. Es de simple entender cómo funciona, no es tan complicado ni manejarlo ni visualizar el proceso en el cual se desenvuelve. No requiere calibración, pero también algunas desventajas, como el hecho de ser difícil de automatizar, requiere lectura directa, es difícil de transportar. Un mal manejo puede introducir burbujas en la región de vacío, lo que causa errores en la medición. Si el mercurio se contamina, puede afectar la presión. Y bueno, hay otras desventajas que también son importantes a considerar. El valor del costo generalmente es muy cambiante debido a los continuos avances tecnológicos en los que se mueve este instrumento, de acuerdo a los distintos avances avances tecnológicos. Y por último, hablemos de medidor de tanque. Los medidores de líquido trabajan midiendo directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática.
el desplazamiento producido por un flotador por el propio líquido contenido en el tanque, o bien aprovechando las características eléctricas del líquido. Estos como tal usan el principio mecánico de transmisión de movimiento entrando en contacto directo con el líquido mediante algún brazo de extensión. Además, operan a presión atmosférica generalmente y se puede decir que son los más simples y menos costosos. Por ello son de gran utilidad y frecuentemente son los candidatos escogidos en la industria siempre y cuando las características del líquido del proceso lo permitan. Otro tipo de medidores de presión son los medidores de membrana elástica. Estos medidores se caracterizan porque tienen en su estructura un elemento deformable elásticamente cuando es influenciado por la presión. Este puede estar construido por cobre, latón, monel, aleaciones de níquel o acero, entre otros. Y pueden tener forma de diafragma, de fuelle, como tubo Bourdon con forma de C, helicoidal o hélice. Algo interesante de estos instrumentos es que ellos solo sirven para mediciones locales, es decir, que si se desea saber el valor que está registrando el manómetro, el operador debe ir hasta el proceso. Además necesitan un valor de referencia para poder hacer las mediciones. Como referencia toman la presión atmosférica y se evalúan qué tan superior o inferior es la presión que se desea medir con la presión atmosférica. Ahora estaremos hablando un poco más sobre los manómetros de fuelle. Estos manómetros tienen un rango de 100 mililitros de columna de agua a 2 bar. En su principio de funcionamiento consiste en que como tienen un elemento elástico en forma de fuelle o acordeón, al aplicarse una presión se tiende a estirarse. Este movimiento es el que mueve la aguja para indicar la presión que está registrando. Además, ellos poseen un resorte que es lo que permite que el fuelle no se deforme completamente. De esta forma incluso ayudan a garantizar la duración del instrumento. Entre las ventajas encontramos que tiene una precisión más o menos de 0,6 a 2,5%, algo que una característica importante que comparte con el manómetro de diafragma porque ambos tienen la misma precisión. En cuanto al costo, tiene un costo bastante moderado y puede medir presión absoluta, manométrica, diferencial y alguna relativamente alta. En cuanto a sus desventajas, se encuentra que al igual que el manómetro de diafragma, este no es aplicable para presiones altas y generalmente debe ser compensado por los cambios en la temperatura ambiente y tiene una difícil calibración. Algo importante de estos manómetros también es que entre los medidores de membrana elástica, los 3 manómetros suelen ser buenos, pero el más frágil de todos ellos es el manómetro de fuelle. En cuanto al manómetro de diafragma, tiene un rango de 50 milímetros de columna de agua a 2 bar. Es interesante que si evaluamos el rango que tiene con la diferencia con el manómetro de fuelle y el de diafragma, vemos que es realmente pequeña. Y cuando se calcula el alcance, de igual forma se nota que la diferencia es por milésimas, no es mucha diferencia. Pero es importante tener en cuenta que el de manómetro de diafragma igual posee un alcance mayor. En cuanto a su principio de funcionamiento, este también posee, un elemento elástico que al aplicar la fuerza, en este caso el elemento elástico que ellos poseen son como discos o cápsulas que tienen una forma corrugada. Entonces, al aplicarse la presión, ellos se van a ir desplazando poco a poco y la suma de cada desplazamiento es el que va a ir moviendo la aguja del manómetro. Entre sus ventajas se encuentra que tiene una precisión, como ya había mencionado antes, de más o menos 0,6 a 2,5%, algo que comparte con el manómetro de fuelle. Tiene una protección contra sobrepresión, lo que lo hace un buen candidato para utilizarlo en algunos procesos, porque a diferencia del manómetro de Bourdon, ya como mencioné viene con protección como para sobrepresión.
también puede poseer membranas especiales para medios agresivos y conexión abierta para medios viscosos o con partículas. Esto es algo muy interesante porque el manómetro de diafragma de hecho es como una ventaja y una desventaja. El hecho de que él, de acuerdo al diseño, es que se pueda adaptar. De acuerdo al proceso que se tiene, se diseña, mejor dicho. Entonces, si nosotros estamos trabajando con medios viscosos, necesitamos tomar en cuenta la presión de un fluido y es bastante viscoso, el manómetro ideal para esto sería un manómetro de diafragma, porque él va a tener membranas, protección especial, membranas especiales para esto. ¿Qué pasa? Esto quizás eleve su costo, lo haga un poco más costoso que los demás manómetros, pero es bueno porque es el instrumento ideal para el proceso. Sabemos que existe y que se puede usar. Sin embargo, esta particularidad de poder diseñarlo de acuerdo al proceso también puede jugar en contra, porque cuando se trata de la deflexión y la linealidad, esto solo se puede hacer de forma empírica, entonces allí juegan contra esto. En cuanto a sus desventajas, ya que estamos hablando de eso ahora, él, como mencionamos anteriormente, solo puede medir presiones bajas, no puede estar trabajando con presiones muy altas. Y requieren transductores adicionales para la salida eléctrica y tienen una difícil reparación. En el caso de los manómetros de Bourdon, que son los más utilizados, estos tienen diferentes formas. Tienen forma de C, helicoidal y en espiral. Cada una de ellas tiene un diferente rango, como se puede observar en la diapositiva. Vamos a acercarlo un poco más. En cuanto al si es del tipo C, él va a poseer un rango de 0, más o menos de 0,5 a 6.000 bar. Si es helicoidal, de 0,5 a 5.000 bar. Y si es en espiral, de 0,5 a 2.500 bar. Todo dependiendo del tipo de manómetro de tubo de Bourdon que se use. En el principio de este consiste que en el caso del más como usado, que es el tubo C, que es el tubo de C, entonces bueno, este posee un tubo aplanado que está sellado a un extremo, y el extremo que queda abierto es el que es sometido a la presión. Cuando la presión es ejercida, este tubo que queda como en forma de C va a intentar como estirarse, y entonces allí mismo esa fuerza que él va a utilizar para enderezarse va a mover un mecanismo dentado de engranaje y va a lograr mover la aguja para poder marcar la presión. Entre las ventajas está es que tiene una precisión de más o menos 0,1 a 4%, lo que lo hace el manómetro de este tipo es el más preciso. Es por eso que para procesos donde se necesite una precisión exacta y confiable, se usa este porque tiene una mayor ventaja. Y también puede medir presión manométrica de vacío combinados y continuos de presión manométrica. Algo importante también es que este instrumento puede medir presiones con fluctuaciones que pueden provocar que un fuelle o un diafragma se rompa. Porque de hecho, si analizando bien como está diseñada la presentación, podemos ver que el manómetro de fuelle es resistente, pero el manómetro de diafragma es aún más resistente. Pero a su vez, el manómetro de Bourdon es más resistente que estos dos. Claro que, como mencioné anteriormente, el manómetro de diafragma también se puede equipar para algunos casos especiales. Pero para fluctuaciones donde varía mucho la presión, el ideal es el manómetro de Bourdon porque no se rompe como los anteriores. Y tiene un costo bajo. Para lo eficaz que es, este manómetro realmente tiene un costo bajo. Y tiene adaptabilidad a salidas eléctricas y un amplio rango de aplicaciones. Entre sus desventajas está que este puede fallar por fatiga, por sobrepresión, por corrosión o por explosión. Algo importante en el caso de a la hora de seleccionar un manómetro es que se deben tomar en cuenta todo esto para poder adaptarlo al proceso que lo vamos a usar. Por ejemplo, el manómetro de Bourdon se utiliza mucho
cuando se va a medir la presión en la presión de entrada de vapor que viene hacia los pasteurizadores, mientras que el manómetro de diafragma lo vamos a usar más cuando estemos trabajando con algún medio que sea muy viscoso o que pueda ser muy corrosivo, un medio muy agresivo. Seguido con los que son los manómetros electromecánicos, podríamos decir que estos son equipos que están relacionados o combinados con sensores como el diafragma de Bourbon o de Fuelle. Es decir, ellos transmiten la señal a una estándar o a parámetros electrónicos. Entre estos manómetros electromecánicos están los que son transmisores resistivos de presión y transmisores capacitativos o inductivos. Normalmente los transmisores resistivos de presión, como ya lo había mencionado antes, son sensores basados en la medida de la variación de su resistencia. Ellos normalmente pueden medir los que son fluidos, los cuales se encuentran en tanques o tuberías. Un ejemplo de ello es en la empresa, en el área de las calderas, pues se puede medir vapor, agua e incluso hasta el combustible del mismo tiene un medidor de presión. Este transmisor es más que todo aplicado para corregir valores de la presión o también otros valores físicos como son la aceleración, la fuerza y la precisión. El rango en el que él trabaja es de 0,01 a 0,300 bar. Las ventajas que tiene este aparato es que por ser más lineal transmite la señal un poco más fácil, alcanza a largas distancias y no afecta campos magnéticos. Si hablamos de los que son las desventajas, es un poco más insensible al construir, a vibraciones e incluso a pequeñas variaciones que tenga en la empresa. Podríamos decir que este aparato también no toma en cuenta o no registra los que son los pequeños valores de presión. En cambio, si hablamos del transmisor capacitativo e inductivo, podríamos decir que este permite la precisión con una elevada sensibilidad y por lo tanto la medición de rangos. Es muy baja, hasta unos pocos milibar. Este aparato puede tomar o tener un rango de 0,05 hasta 0,600 bar. Y una de las ventajas es a que a diferencia del otro es un poco más fácil de construir, es de más bajo costo, tiene hasta una precisión de 0,2 a 0,05%. Y una de las desventajas que tiene este aparato es que necesita un equilibrio de reactivo y resistivo y una alta independencia de salida. Si los comparamos los dos, podríamos decir que es un poco más factible para la empresa que utilice el transmisor capacitativo, puesto que es más de bajo costo, agarra o toma más rango y es más fácil de construir en este caso. Buenas, a mí me tocó hablar sobre los manómetros para medir vacío. La presión de vacío se conoce como la presión positiva, cuando es más alta que la presión ambiental, y la presión de vacío cuando es más baja que la presión atmosférica. La presión ambiental es aquella donde se le ejerce a un cuerpo una fuerza externa, así como un vaso de agua se le agrega o se le coloca o introduce una piedra o un objeto donde al estar en el agua, esa agua le ejerce una fuerza. Es una presión ambiental. Pero la presión atmosférica es aquella que está, depende del ambiente, en la altitud. Pues a mayor altitud, menor será la presión atmosférica. Bueno, ahí vamos a ver en este esquema unos barómetros, los manómetros que miden ciertas presiones. El barómetro mide la presión atmosférica, el manómetro mide la presión manométrica y el vacuómetro
mide la presión de vacío, que es el que vamos a estar estudiando en estas láminas. El medidor de McCloud es un bacómetro o un manómetro. Es un bacómetro que mide a gran precisión, es muy preciso. Presiones inferiores a la presión atmosférica. Se utiliza tanto en la industria, en el campo de investigación científica y técnica. Allí vemos el principio de funcionamiento de este medidor, donde está inclinado y está ahí en un depósito de mercurio. Al entrar la presión, el medidor empieza a inclinarse o a girar. Por lo tanto, el depósito de mercurio va subiendo por el cilindro graduado, donde va a medir o va a dar la señal de presión por milímetros de mercurio. Hay tres tipos de medidores de McCloud. El primero es el que acabamos de mencionar, que es el giratorio, que tiene mayor precisión. El segundo es el de inclinación estándar de alta presión. Y el tercero, el modificado, que es más resistente y está mejorado en extremo cerrado ajustable. Los rangos de este medidor es de 2 por 10 a la menos 3 a 100 milímetros de mercurio. Las ventajas de este medidor es una sola escala lineal de alta precisión de 10 milímetros de longitud. La alta precisión se mantiene mediante el ajuste exacto del volumen. La desventaja necesita cierta manipulación para hacer cada lectura, y que esta lectura es visual. Este es el mayor reto de mayor defecto de este medidor, ya que necesita un operador para estar atento de la medición de presión. No está automatizado, siempre tiene que estar allí alguien captando la lectura. La otra desventaja es el vapor de mercurio puede ocasionar trastornos al difundirse en el vacío que se va a medir. Va a dar error por el vapor de mercurio. La importancia en la agroindustria: este medidor se utiliza para la evaluación y enfriamiento de sistemas de refrigeración. Todo proceso se refiere a la medición de alto vacío. Él se utiliza para medir, es muy preciso en medidores de alto vacío, como las bombas, sistemas de alto vacío, todo eso. También se utiliza para calibración de otros medidores de vacío. Vamos con el medidor de Pirani. Este medidor de Pirani es un medidor muy robusto, mediador de conductividad térmica, utilizado en la medición de las precisiones del sistema de vacío. Este medidor, su funcionamiento está inspirado a través de su creador, Marcello Pirani. Se inspiró en una bombilla lo utilizó para medir la presión, porque había un defecto en el medidor de presión de McCloud, el que acabamos de mencionar, porque tiene el defecto de que necesita un operador. También tiene gasto de mercurio, entonces es costoso, y este puede ser automatizado. La función de este medidor es que se calienta esa resistencia, igual como una bombilla amarilla, donde se calienta, y al entrar el vapor o los gases enfría esta resistencia, y allí va a dar la lectura a través del enfriamiento de la resistencia. Las ventajas es que mayor esfuerzo de calibración, va a ser más larga
de calentamiento, dura más el rango de medición de presión. A las desventajas, la calibración depende de un tipo de gas que mida. Necesita ser calibrado para cierto proceso, por eso es que tiene esa desventaja, pues que no puede utilizarse una calibración para todos los procesos, sino que tiene que ser para un proceso específico. Los rangos es de 1 a 10 a la menos 3 por 100 a 100 milímetros de mercurio. La importancia en la agroindustria, los medidores de compacto Pirani han sido diseñados para la medición de gases en un rango de presión y de un proceso. Es uno de los medidores que se utiliza en los procesos, ya que está automatizado. No necesita, como el otro medidor de McLeod, que tiene que estar un operador constante evaluando la presión. El medidor de Thermopar es un medidor traductor de térmico de Thermopar. Contiene un filamento en B que lleva incorporado un pequeño Thermopar. Pues. Este es similar al que hemos explicado. Pues. Hay un flujo constante de gas donde va enfriando la resistencia y allí vamos a medir esa presión. Ahí vemos el funcionamiento que entra. Aquí estamos en alimentación, ahí donde entra el gas, la regulación de presión, entra con los colectores, entra por los termopares en B, donde van a ser enfriados y va a dar la lectura a la cámara de referencia, a la cámara de medida y posteriormente sale por el potenciómetro. La ventaja es que de bajo costo y de larga duración, por eso es que uno de los más usados. De ventaja, sensible a la composición de gas y presenta riesgo de combustión a exponer en la atmósfera cuando el filamento está caliente. Lo que quiere decir es que este medidor tienes que esperar al enfriarse para destaparlo, pues, para hacerle el chequeo o hacerle mantenimiento, porque al destaparlo sin que se enfríe va a hacer que se queme la resistencia. El rango es de 1 por 10 a la menos 3 a 0,05 milímetros de mercurio. La importancia de en la agroindustria es que un medidor de presión ya que es un medidor que no es muy costoso y también tiene una gran durabilidad, es uno de los más utilizados en la industria porque va a hacer que baja los costos en el mantenimiento y en estar cambiando de medidores. Entonces, es un medidor de más durabilidad y de gran precisión.